¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos al lunes 18 de marzo, semana quinta de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora comenzamos con el libro de Daniel, capítulo 13, versículos del 1 al 9, del 15 al 17, del 19 al 30 y del 33 al 62. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos, porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella como de ordinario con 2 muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los viejos, que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes, y cierren puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los 2 viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los 2 viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los 2 viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Kelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los 2 viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo,
porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró ésta con 2 criadas, luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta, y al ver aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a ésta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos, que habían calumniado a Susana, y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo, antes que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa, y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran y mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los 2 viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo para cumplir con la ley de Moisés. Los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 22. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que quedaron solos a Jesús y a la mujer, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hay un cierto paralelismo entre la historia de Susana, que escuchamos en la primera lectura bastante larga, tomada del libro de Daniel, y esta lectura tomada de Juan. Dos mujeres, una inocente y una culpable, pero ambas acusadas del mismo crimen, adulterio. Nosotros a veces pensamos que ciertos pecados son especialmente malos, peligrosos, graves, sobre todo los de tipo sexual. Y cuando nos vamos a confesar, muchas veces tememos decir ese pecado porque pensamos que es tan, pero tan feo, tan vergonzoso y como que tan grave que como que nos van a decir: ese no te lo perdonamos. Pero muchas veces se nos olvida que hay otro tipo de pecados que pueden ser igual o más graves que esos. Uno, en la experiencia que tiene como confesor, muy pocas veces escucha gente que se confiese de omisiones en el ámbito de la caridad, omisiones por no haber educado bien a los hijos en la fe, omisiones por haber incursionado en el ámbito de la oscuridad, de la brujería, de la hechicería, de poner en peligro la fe al meterse en otras religiones. Incluso gente que se ha bautizado en otra fe, renegando de la fe católica y piensa que es un juego. Y son cosas gravísimas. Son cosas gravísimas. Eso se llama apostasía. Y piensan que es simplemente un juego. Hay cosas mucho más graves. Pero cierto tipo de pecado los consideramos equivocadamente más graves que otros. Pecado es pecado. Y en esta situación en la que pusieron a esta mujer frente a Jesús, la gente pensaba que merecía la muerte según la ley de Moisés. También en tiempos de Susana pasó lo mismo. La ley no había cambiado. Y por el testimonio de dos personas, en este caso de dos viejos pervertidos, era suficiente para matar a una mujer. Gracias a que el Espíritu de Dios
tocó a Daniel, él pudo poner las cosas en perspectiva y hacerles entrar en razón. Y esto fue lo que hizo Jesús con la gente que le llevó a esta mujer que fue captada en flagrante adulterio y que necesitaban aclararlo. La llevaron no porque les interesaba a ella, sino para poner en problemas a Jesús. Y a ver qué decía Jesús. Le dijeron hasta maestro, cuando ellos no lo respetaban como maestro. Pero Jesús hizo algo insólito. No responde ante la locura de llevar a esta mujer arrastrada, tal vez hasta medio vestida, para ponerla en vergüenza delante de Jesús y buscar la respuesta que pusiera a Jesús en malas. ¿Les importaba la vida de esta mujer a los judíos, a los fariseos? No. Y Jesús simplemente se pone a escribir en el piso, en el suelo. ¿Qué escribió? No sabemos y nunca lo sabremos, pero sí logró un efecto interesante que fue poner a la gente a pensar. Les hizo como que calmarse de la euforia y los puso a pensar. Y una vez con la multitud calmada, tranquila, les hizo entrar en esa razón de que todo pecado es pecado. Todo. Por eso aquella famosa frase, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos empezaron a pensar en sus propios pecados, sobre todo los más viejos, porque el que más vive más peca. Y se fueron retirando. Jesús absolvió a esta mujer de decirle, pues sigue tu vida como vas y no pasa nada. No, simplemente le dijo, yo tampoco te condeno. ¿Dónde están tus acusadores? No están. Yo tampoco te condeno. Porque no se trata de condenar. Jesús no vino a condenar a nadie. Eso lo dijo él muchas veces. Jesús vino a salvar. Pero sí le advirtió, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Entonces, él la absuelve de su pecado, pero le advierte que no debe seguir en el camino que va. Y ese es el trabajo de la iglesia, el trabajo del sacerdote. Decirle a la gente que queda absuelta, sobre todo en el sacramento de la reconciliación, y decirle, no sigas pecando más. No sea que te suceda algo peor. Ese camino por donde vas tiene que parar. Tiene que parar. No aprobamos lo que estás haciendo. Tienes que parar porque te va a causar muchísimo dolor. Ofende a Dios, te ofende a ti y te degrada. Recordemos esto. Jesús vino a salvar lo que estaba perdido y a decirnos por dónde queda el camino que conduce a la salvación. Jesús es misericordia y bondad, y todo pecador arrepentido que quiere encontrarse con Jesús va a encontrar lo mismo: misericordia y bondad y rectitud en el camino que debe seguir. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.